Mateo capítulo 24, versículo 13. Digo un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miramos en este pasaje que nos habla de perseverar hasta el fin. Nos habla de mantenernos, de caminar, de correr la carrera, de pelear la batalla y de permanecer hasta el fin. Al fin de nuestra vida, si el Señor nos manda llamar el día de hoy, el día de mañana o cualquiera de los días venideros, que eventualmente a todos nos va a mandar llamar el Señor. O sea, todos vamos a partir, unos poquito antes, otros poquito después posiblemente, ¿verdad? Pero todos vamos de pasadita en esta tierra, amén. Somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos. Nuestra morada no está en esta tierra, está más allá del sol, donde mora la justicia. Allá está nuestra mansión preparada. Dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces el Señor nos ofrece esa maravillosa morada, ese regalo precioso para nosotros en gloria. Nos habla de un futuro, pero hay que perseverar hasta el fin. El perseverar hasta el fin, repito, nos habla del fin de nuestra vida en esta tierra, o nos habla de el arrebatamiento cuando Cristo venga por su iglesia. Si no morimos antes de ello, pues ahí será el fin de nuestra vida en esta tierra, porque todos los que estamos en Cristo, que permanecemos firmes en Cristo, creemos que la palabra de Dios se cumplirá. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en los aires, y así estar siempre con el Señor. Bendito el nombre del Señor, amén. Esa es la promesa de nuestro Dios, y ahí se acabará todo afán, ahí se acabará todo sufrimiento para la iglesia del Señor, para nosotros, para los redimidos. Ahí será el fin para nosotros, porque pasaremos de esta vida a la vida eterna, pasaremos de este cuerpo natural a un cuerpo glorificado, pasaremos del sufrimiento y lamento al consuelo eterno, etcétera, etcétera. Entonces hay que perseverar hasta el fin. Y luego dice: el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Nos habla en términos futuros, será. No dice ya es salvo, sino será salvo. ¿Por qué utiliza el término será salvo como que todavía no somos salvos? Porque está hablando no de cómo se recibe o cuando se recibe la salvación. Repito, todos los pasajes que nos hablan de que ya somos salvos están hablándonos de el momento y la manera como recibimos la salvación. Pero siempre que nos habla la palabra de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro para ser salvos, nos está hablando de que tenemos que retener lo que Dios nos ha dado, la salvación que nos ha dado, y tenemos que caminar a lo más que podamos en obediencia para mantener esa salvación maravillosa, y un día se manifieste en plenitud esa salvación gloriosa sobre nuestras vidas. Decíamos en nuestro tema anterior que esta salvación, el retener esta salvación, el mantener esta salvación, no consiste en las habilidades propias que tengamos, no consiste en la capacidad que tenemos como hombres, en la fuerza de voluntad, no consiste en nuestras virtudes humanas, en nada de lo que tenemos humanamente. Consiste en el que perseveremos hasta el fin. Leíamos la semana pasada que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Por fuerte que sea el hombre, resbala y cae, tropieza y no se levanta más. Pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas y tendrán nuevas fuerzas. Esa es la promesa para los hijos de Dios. En otras palabras, el permanecer y perseverar hasta el fin tiene que ver con la obra de Dios en nuestra vida, tiene que ver con la mano de Dios trabajando en nosotros, obrando en nosotros, fortaleciéndonos, equipándonos para poder sentir esa fortaleza de parte de Dios, esa gracia que nos ayuda. Y cuando la mano de Dios está sobre nuestra vida, no es difícil caminar sirviendo al Señor, no es difícil permanecer en el camino. Permanecer en el camino es una alegría, es un gozo,
gozo, es una fiesta que tenemos con el Señor día con día. Aún en los días de aflicción, de problemas o de necesidad, tenemos el consuelo del Señor, tenemos la fortaleza del Señor, tenemos la ayuda del Señor, que Él ha dicho: no temas, porque yo soy tu ayudador. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Así que dice: Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en Él estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de mi Dios e inquirir en su templo. Aleluya. Eso es lo que este hombre anhelaba. Una cosa he demandado al Señor. O sea, me importa y deseo una cosa. ¿Qué deseas? Oro, plata, larga vida, tus enemigos a tus pies. ¿Qué deseas? Él decía: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. El hablar de la casa del Señor está hablando de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Mientras yo esté cerca de la presencia de Dios, Él peleará mis batallas, Él fortalecerá mi vida. En mis debilidades seré fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Aleluya. Cuando somos más débiles, nos sentimos fuertes por la gracia de Dios. Entonces, todo lo que podemos hacer para permanecer es agarrarnos de Dios, es buscar de Dios, es llenarnos de Dios de una manera maravillosa. Vamos a mirar un poquito más ampliamente este concepto, y así vamos avanzando en nuestro tema. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Oiga lo que dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilloso pasaje de la Escritura. Este es un pasaje de los pasajes que desde un principio que el Señor alcanzó mi vida, se quedó muy grabado en mi corazón. Se quedó plasmado en mi corazón de una manera muy profunda, muy hermosa, y hasta este día lo está. Dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, estando convencido, estando firme en esto, persuadido de esto. ¿De qué estás persuadido, Pablo? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el convencimiento, la convicción que tenía el apóstol Pablo, la seguridad. Él estaba persuadido de una cosa. ¿De qué estaba persuadido? De que él iba a llegar hasta el final del camino. Él estaba persuadido de eso. Pero, y si le preguntáramos: ¿y por qué estás tan seguro que vas a llegar al final? La palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor dijo que solo el que perseverare. Pero tantas cosas pueden haber en el camino, tantos tropiezos, tantos fracasos, tantos golpes, tantas decepciones, tantas cosas negativas que podemos vivir, que podemos atravesar, y que todos estamos expuestos a eso, y nadie estamos exentos de que realmente podemos toparnos con una diversidad de cosas, desde problemas físicos, que de un momento a otro uno está sano y de repente una enfermedad mortal, una situación terrible que lo agobia a uno, desde la economía, que de repente está muy bien y de repente se le viene todo abajo y no tiene ni con qué cubrir los gastos básicos. Todo puede cambiar de un momento a otro. Estamos expuestos a cambios. Solamente hay uno que dijo: yo no cambiaré, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y yo permanezco igual. Mis promesas no cambian, mi palabra no cambia, mi amor no cambia hacia tu vida. Todo lo que yo soy no cambia. Yo soy estable, yo soy eterno, yo soy una roca firme. La arena se mueve. Este mundo es como un mundo asentado sobre la arena que cambia, todo cambia.
pero Cristo no cambia. Y si estamos agarrados y anclados de Cristo, vamos a estar firmes en el Señor, porque Él es la roca inconmovible que no cambia. Aleluya. Llegarán tormentas sobre nuestra vida, llegarán vientos que soplarán, ríos que golpearán, pero aquella casa permanecerá, no caerá, porque está fundada sobre la roca inconmovible, y eso es lo que la hace sólida, firme y segura para la gloria del Señor. Entonces, cuando este pasaje dice, estando persuadidos de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que si él iba a llegar hasta el final, no iba a ser por sus méritos humanos, no iba a ser por su gran fortaleza, por su gran habilidad o capacidad que tuviera para vencer y superar los retos de la vida, las pruebas, las luchas y las tentaciones. Él sabía que no iba a ser de esa manera. Él sabía y estaba persuadido de que si él iba a llegar hasta el final, era solamente de una manera, era solamente por una causa, porque Dios iba a estar trabajando en su vida, porque Dios es el que lo iba a estar ayudando a caminar y a superar cada reto, porque Él estaba confiando en Dios de que si en la vida venían sorpresas, no importaban las sorpresas, porque al final de cuentas Él no las iba a enfrentar solo, Él no las iba a enfrentar con sus habilidades, Él las iba a enfrentar con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la fortaleza de Dios. Él no iba a pasar aquella situación solo, Dios lo iba a ayudar en todo proceso, en toda sorpresa. Y por eso dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy convencido perfectamente de una cosa, de que un día Dios comenzó una obra en mi vida, de que Dios comenzó una obra real de Él en mi vida, en mi corazón. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar persuadidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de que somos obra de Dios, de que no somos obra de una religión, no somos obra del destino, no somos obra de la buena suerte, no somos obra de ninguna cosa por el estilo. Somos obra de la mano poderosa del Señor, que tenía sus ojos puestos en nosotros y que en su corazón tenía planes para nuestra vida. Somos obra de Dios. Y el que es obra de Dios debe de entender que el Señor promete que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él es el que va perfeccionando la obra, Él es el que va trabajando. No somos obras terminadas, somos obras en proceso, somos obras en trabajo. Dios va moldeando, va formando, va trabajando nuestra vida cada día, cada área, de una forma, de otra. Y Él va trabajando, hermanos, mientras la mano del Señor esté sobre nuestra vida, mientras sigamos dándole lugar a que Dios trabaje, porque su promesa es: la obra que yo comienzo, yo la termino. Esa es la promesa de Dios. Bueno, uno puede preguntar: Señor, si esa es tu promesa, ¿por qué hay tantas obras que no has terminado? O sea, me refiero a personas que comienzan en el Señor y no perseveran, personas que llegan a medio camino de su carrera y se extravían y se van por otro camino, personas que se desaniman y ya no quieren seguir adelante. Y todos conocemos por lo menos una persona en nuestra vida que ha conocido del Señor, que comenzó caminando y que de repente simplemente ya no siguió, ya no permaneció. Si la promesa del Señor es que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿por qué hay tantas obras que no son terminadas, que quedan a medias, que quedan como esas construcciones? No sé si ha ido sobre todo los pueblos por allá en México, en Centroamérica. Uno mira esas obras que comienzan y nomás levantaron los cimientos a un pedacito así de arriba y quedaron ahí ya abandonadas esas obras. Iban a construir y por alguna razón, yo no sé qué pasó, se les acabó el dinero,
cambiaron de planes, cambiaron de mentalidad, y ahí están, ahí nomás, esas obras comenzadas pero abandonadas, no se han terminado, y muchas de ellas ya están destruyéndose una vez más, o ya casi se destruyeron porque no las continuaron trabajando. Y así se miran algunas obras de personas, repito, que comenzaron en el Señor pero no permanecieron. Pero si esta es la promesa del Señor, ¿por qué razón entonces hay obras que no se terminan? ¿Será porque el Señor no termina la obra que Él comienza? No, no es por eso, porque Él promete en su palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá, porque su palabra es fiel y Él no puede mentir. Aleluya. Ahora, cuando Él declara esta palabra por supuesto está sujeta, esta promesa, a que nosotros permitamos que el Señor trabaje en nuestra vida, porque el único que puede detener, limitar al Señor de seguir perfeccionando su obra en nuestra vida somos nosotros mismos. Si el hombre dice: no quiero que trabajes más en mí, no quiero que sigas haciendo esa obra en mí, no quiero seguir cambiando, no quiero seguir mejorando, no quiero que sigas edificando mi fe, no quiero que sigas haciendo esta obra, ya no quiero. Si el hombre dice no quiero y se opone a lo que Dios quiere hacer, el Señor es un caballero que nunca va a hacer algo en contra de tu voluntad. Él va a respetar tu voluntad, y ahí es donde la obra se queda detenida, se queda estancada, porque el hombre no permite que la mano de Dios siga trabajando sobre su vida. Hermano, no importa las pruebas que pases, no importa los conflictos que se atraviesen en tu camino, si tan solo te propones a darle lugar a Dios en tu vida para que Él siga trabajando y obrando en tu vida, créeme que Él no va a detenerse y va a perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo, para un día irnos y estar con Él por toda una eternidad. Bendito el nombre del Señor. No importa que seamos débiles, no importa que aparentemente no tengamos los estudios más grandes de las universidades de esta tierra, no importa que seamos personas pobres o que no tengamos muchos recursos humanos, no importa nada de eso. Si le abrimos el corazón al Señor y le damos lugar en nuestra vida, Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Él solamente pide una cosa: que le demos acceso, que le demos lugar, que le permitamos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame lugar en tu vida, ríndeme tu voluntad, déjame trabajar, y si me dejas trabajar, yo voy a formar una vasija, yo voy a hacer una obra tan maravillosa que tú mismo te sorprenderás de lo que Dios puede hacer en tu vida y de lo que Dios puede hacer con tu vida, porque Él es el arquitecto perfecto que tiene el plan desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía planes para tu vida, ya tenía planes para mi vida. Solo dejémoslo que trabaje y Él hará cosas maravillosas. Dale un aplauso al Rey en esta maravillosa y hermosa tarde. Veamos un ejemplo de esto. En Hebreos capítulo 12 nos lo dice de esta manera en el versículo 1 y el versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Primero nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas: despojémonos de todo peso. Ese peso dice que tenemos que despojarnos. Está hablando de todas las cargas que muchas veces llevamos y que podemos rendir a los pies del Señor, pero que en ocasiones no la rendimos. El Señor no va a tomar las cargas de nuestra vida a la fuerza.
Hay preocupaciones, hay angustias, hay situaciones que pasamos, hay problemas que hemos vivido, hay decepciones que hemos sufrido y que muchas veces son cargas que llevamos en nuestro corazón. Cargamos con desánimos por lo que nos hicieron, cargamos con cierta indiferencia, desconfianza por lo que hemos vivido en la vida. Muchas veces cargamos con resentimientos, cargamos con rencores por lo que nos han hecho en el camino de la vida, por lo que nos han pasado, injusticias y diferentes cosas que hemos vivido. Y todo eso, hermanos, son cargas que cansan al cristiano. Vamos caminando y vamos corriendo la carrera, vamos peleando la batalla, pero hermanos, como el atleta que va a correr un maratón, esa persona que va a correr un maratón busca llevar, despojarse de todo peso, busca llevar aún hasta la ropa más livianita posible para que no le estorbe y pueda correr con libertad y no se canse. Pero usted no mira a esas personas que van corriendo con una mochila en su espalda, no los mira que van ahí con sus jeans, ¿verdad?, pesados, corriendo con sus botas de trabajo, corriendo ese maratón, esa carrera y queriendo ganar. Nosotros muchas veces vamos corriendo la carrera cristiana, pero vamos corriendo con peso excesivo. Hay muchas cosas que este mundo nos ha querido poner en nuestro corazón como carga, como peso. Y muchas veces, si no nos despojamos de todo ese peso, nos vamos a cansar en la carrera. Hay veces que creemos y decimos: Señor, fortaléceme, me siento débil, ¿por qué no me das más fuerzas? Y en ocasiones el problema no está que Dios nos dé más fuerzas, sino que el problema está que si yo no me despojo del peso adicional que llevo y que no debo de llevar en mi vida, aunque Dios me renueve mis fuerzas ahorita, apenas voy a dar 5 pasos y ya voy a ir de vuelta cansado, porque llevo peso excesivo, llevo equipaje que no debo de llevar. Repito, todo atleta que va a correr una carrera no lleva carga, no lleva peso excesivo, ni siquiera en los zapatos. Lleva lo más livianito que pueda, porque quiere ir ligero corriendo para poder llegar a la meta final y ganar aquella batalla. Dice el Señor: hijo, no permitas que la vida, no permitas que las circunstancias de la vida, no permitas que los problemas, no permitas que los fracasos, que los golpes de la vida sobrecarguen tu corazón con peso innecesario, con cargas que no es la voluntad de Dios que lleves, y te vas a cansar y te vas a cargar, sobrecargar. Y cuando miras que otro va corriendo con libertad y va corriendo sin detenerse, y tú sientes que ya no puedes y dices: ¿y cómo le hace aquel hermano que no se cansa? Corre y corre con una libertad muy bonita, y yo ya no puedo dar un paso más, yo ya no aguanto más. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo no puedo correr como él? Es que muchas veces aquel hermano va ligerito. No hay nadie que pueda correr la carrera mejor que una persona que se despoja de todo peso. Hermanos, el exceso de equipaje nos ahoga, el exceso de equipaje nos carga, el exceso de equipaje nos sofoca, nos cansa, y no vamos a llegar muy lejos. Y si llegamos, si avanzamos, vamos a ir con una tortura, cansados, agotados, que ya no podemos más. Pero lo primero no es solamente decir: Señor, dame más fuerzas, sino es: Señor, ayúdame a despojarme de todo este peso innecesario, toda esta carga, todo este peso que me agobia. Quiero soltarlo. Y cuando tú sueltas ese peso, correrás ligerito, correrás con libertad, pelearás la batalla sin estorbos, porque te has despojado de lo que te estorba para caminar con libertad. Te has despojado. ¿Cómo vamos corriendo la carrera? Dice el apóstol en este pasaje: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tanta gente mirándonos, observándonos, mirando si claudicaremos, decía Jeremías.
Había un montón de gente mirando a ver si claudicaría, a ver si negaría al Señor, a ver si fallaría. Y dice Jeremías, y yo ya no podía más. Y dije, Señor, ya no puedo más. Pero dice, pero había como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Por tanto declaré que el Señor es mi Dios, mi Salvador, y que Él está como poderoso gigante delante de mí para salvarme, para ayudarme. Algo lo levantó, algo lo sustentó. Pero hermanos, hay una nube alrededor nuestro mirando. ¿Claudicará? ¿Seguirá? ¿Será real? ¿Será verdadero lo que dice que tiene? Y estamos bajo la observación no solamente de los vecinos y de gente que nos rodea por donde quiera, pero los primeros que están mirando son los hijos, es la familia cercana, es la familia que está más al acceso de nuestra vida, a ver cómo respondemos, cómo reaccionamos como hombres, mujeres maduros que decimos amar al Señor y servir al Señor. ¿Qué caminar tendremos? ¿Qué desarrollo tendremos? Hay una grande nube de testigos delante de nosotros y dice, por tanto despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso primeramente. Entonces suelta todo peso. ¿Cómo va tu corazón? ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿Vas sobrecargado o vas ligerito y livianito? Hermano, créeme que cuando vamos ligeritos no cuesta tanto correr la carrera. Corres con libertad, no te sientes tan fatigado, tan cansado, y cuando te agarras del Señor, mucho menos todavía. Pero hermano, cuando llevas un montón de carga excesiva, aunque te agarres del Señor, sientes la carga en tu espalda. Te va a suceder como aquella anécdota de aquel hombre que iba en un pueblo por el camino, ¿verdad? Por un lado del camino con un gran tercio de leña en su espalda hacia su casa de regreso, y pasa por ahí un hombre con un pick-up, una camioneta, ¿verdad? Y de repente le dice, ¿a dónde vas, amigo? Pues voy para tal pueblo, ¿verdad? ¿No quieres que te lleve? Gracias, claro que sí. Y se sube, ¿verdad? El otro atrás, en la parte de atrás, y ya le da el otro a la camioneta, se lo lleva. Pero cuando mira por el espejo retrovisor, aquel sigue con el tercio de leña en su espalda. Ya va en la camioneta, pero sigue con su leño de tercio en la espalda. Se para el de la camioneta y le dice, oiga, amigo, deje ese tercio en la camioneta, suéltelo, ¿para qué va cargando eso? Y dice, no, es que ya es suficiente con el peso mío que me va ayudando a mí, ¿verdad? No quiero hacer tanta carga para su camioneta. No entendía que de todos modos llevaba toda la carga. Nosotros en veces como que no entendemos que, hermanos, el Señor quiere tomar toda carga, todo peso, quiere quitarnos, quiere llevarlo por nosotros. No solamente estemos en Cristo, pero con la carga todavía. Él dice, ven a mí, yo te llevo. Sí, Señor, yo voy a ti. Pero no soltamos la carga. Seguimos, vamos en Cristo, pero seguimos con la carga. Entonces aquel hombre ya no se cansaba de ir caminando porque iba en la camioneta, pero todavía con la carga en su espalda seguía cansándose porque llevaba carga todavía. Nosotros de igual manera tenemos que despojarnos de todo peso para poder correr la carrera con libertad. Primero es todo peso. Segundo, y del pecado que nos asedia. El pecado cansa, el pecado desgasta, el pecado te agobia, el pecado es un sobrepeso terrible sobre tu vida. Es querer correr una carrera con un saco de 50 kilos en la espalda. O sea, es algo tremendo que apenas puedes con aquello. ¿Y cómo vas a poder moverte y caminar y correr con más libertad? No vamos a poder correr esta carrera con pecado en nuestra vida, con el pecado que nos asedia. Es arriesgarnos a no llegar al final, es desmayar a medio camino, es terminar desahuciados, decepcionados, tristes, diciendo, es que yo no puedo, es que es muy difícil, es que esto, es que el otro, es que la tentación, es que aquí, es que allá, y ponemos un montón de excusas y culpamos a un montón de cosas. Pero la
realidad es que el pecado nos asedia, y cuando le damos lugar, el pecado nos cansa, nos agota, nos debilita, nos drena las fuerzas espirituales. Cuando el pecado haya lugar en tu vida, te drena, te deja desgastado, te deja sin fuerza, te deja sin habilidad y capacidad para correr esa carrera. Pero tenemos una solución para el pecado, y es la sangre de Cristo. Si confesáremos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si tratamos correctamente con aquello, entonces tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Si no nos despojamos, corremos el riesgo de no llegar muy lejos, de desmayar a media carrera, de terminar cansados, caídos, derrotados a media carrera, porque simplemente llevamos un peso excesivo. Llevamos el peso de los afanes de esta tierra, el peso de las preocupaciones, peso de rencores, peso de resentimientos, peso de amarguras, y llevamos el peso de la práctica del pecado, que nos termina de agotar, de agobiar y destruir. Y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, no en el hombre, no en el problema, no en el diablo, no en la necesidad, no en las circunstancias de la vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nos habla de poner los ojos en Jesús, por supuesto, poner los ojos de Jesús significa poner nuestra confianza en Cristo Jesús, poner nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es poner los ojos en Cristo. Hermano, ¿cómo pongo mis ojos en Cristo? Poniendo mi confianza en Él. Él es mi ayudador, Él es mi salvador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por tanto, teniendo abrigo y sustento, dice, con esto estemos contentos, porque Dios es nuestro ayudador. Entonces, Él es mi ayudador, Él es mi salvador. Pongo mis ojos en Él, pongo mi confianza en Él, pongo mi fe en Él, pongo mi seguridad en Él. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, ¿qué es lo que significa poner los ojos en Él? Dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué significa eso? El autor, el que comienza la obra en nosotros, el que comienza trabajando desde la primera vez que comenzó a realizarse esa obra en nuestro corazón. Allí estaba el autor, Cristo Jesús, y el consumador de la fe. El autor, un autor es el que escribe un libro, por así decirlo. Él es el autor y el consumador. Entonces, cuando habla de Jesús siendo el autor de nuestra vida, el autor de nuestra fe, significa que Él tiene un plan, Él tiene un diseño, Él tiene un propósito, Él tiene una obra que quiere realizar. En ese plan, en ese diseño, como el arquitecto eterno, el arquitecto del universo, el arquitecto de nuestra vida, en ese plan maravilloso, como autor de nuestra fe y consumador de nuestra fe, Él es el que comienza el libro y Él es el que termina de escribir el libro, la historia de aquel libro. ¿Qué historia de qué libro? Del libro de mi vida, de mi caminar, de mi vivir. Él quiere que le demos lugar para que se escriba en mi vida la historia que Dios ha destinado a escribir en nosotros. Una historia de triunfo, una historia de victoria, de bendición, de fortaleza, una historia donde veremos la gloria de Dios en medio de las adversidades. No permitas que sea el diablo quien escriba su historia en el libro de tu corazón. No permitas que sean las circunstancias de la vida quien marquen tu vida y escriban su historia de amargura, de derrota, de destrucción, de decepción, de desolación. No
dejes que sea ni el mundo, ni el diablo, ni las circunstancias de la vida quien escriban tu historia. Deja que sea el autor y consumador de tu fe quien escriba su historia, que haga lo que Él tiene planeado hacer, que trabaje de la manera que Él quiere trabajar y que obre de maneras maravillosas. Imagínese usted aquel jovencito llamado José. Dios le había dado una visión, un sueño, de que la luna, el sol y 11 estrellas se postraban delante de él. Y dice también que miraba que salían al campo con sus hermanos y hacían manojos, y los manojos de ellos se postraban ante el manojo de él. Y dice que él lo comentó a su padre y a sus hermanos, y se enojaron y se airaron y lo aborrecían, porque decían: ¿qué estás diciendo? Que vas a señorear sobre nosotros, vamos a ser tus siervos, si eres el menor, ¿qué estás diciendo? Y se enojaban, y por eso trataron de matarlo. Lo vendieron como esclavo y estuvo como esclavo por varios años. Estuvo allí acusado falsamente por la esposa de Potifar. Después de eso termina en la cárcel. Le va de mal en peor a este jovencito, pero él tenía su convicción firme en el Señor, tenía sus ojos en su Dios, tenía su mirada puesta en su Salvador, en su Criador, su confianza en Él. Y dice la palabra que él permaneció con esa confianza a pesar de todo lo que le pasaba. No permitió que fuera Potifar, ni que fuera Faraón, ni que fueran sus hermanos quienes escribieran la historia de su vida. Él sabía que Dios tenía planes, que Dios tenía propósitos, y que sería el Dios de los cielos quien escribiría su historia maravillosa de triunfo y de victoria sobre su vida. Y así lo hizo el Señor en su debido tiempo. Bendito el nombre del Señor. Así lo hizo el Señor. Entonces nosotros debemos de entender lo siguiente. Vea, primero habla de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga lo que sigue diciendo: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo está esto. El cual por el gozo puesto delante de él. Había un gozo delante de él. ¿Qué le causaba ese gozo? El plan de Dios, el propósito de Dios. Él entendía el plan de Dios para su vida. Él entendía el propósito por el cual estaba en esta tierra, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se ha perdido. Cuando Pedro trató de defenderlo y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, le dijo el Señor: detente, Pedro, ¿qué no piensas que yo tengo poder para mandar traer una legión de ángeles y destruir todos estos soldados? Un solo ángel lo haría en un instante, no digamos una legión de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? ¿Cómo se cumpliría lo que yo he venido a hacer? Ya estaba escrito. Isaías 53 y muchos otros pasajes ya estaba escrito. Por eso se habla del autor y el consumador de nuestra fe, así como del Señor. Ya estaba escrito un plan, un propósito para su vida, y el Señor lo conocía, y por eso es que Él no se detiene, y había gozo en su corazón. Y dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, sufrió el dolor, sufrió la afrenta, sufrió los golpes, sufrió la prueba, sufrió todo lo que atravesó. Dice: menospreciando el oprobio. Oprobio significa vergüenza, humillación, desprecio. Todo lo que él pasó, fue humillado, despreciado. Todo lo que él pasó, dice que él menospreció el oprobio. Muchas veces nosotros le damos mucha atención al oprobio. Hermano, es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Yo no puedo perdonar lo que me hizo tal persona. Yo no puedo pasar por alto aquella situación que me aconteció. No puedo, hermano. Usted no sabe lo terrible que fue eso. Usted no sabe lo desagradable. Usted no sabe cómo me sentí, cómo me humillaron, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Y muchas veces le damos demasiada atención
al oprobio, enaltecemos el oprobio. Y el Señor dice que Él menospreció el oprobio. Mira, Señor, lo que te han hecho. Mira la burla, mira las perversidades, mira las blasfemias, Señor. Mira las afrentas. Mira, Señor, todo lo que te están diciendo. Y no solamente diciendo, mira todo lo que te están haciendo. Mira las bofetadas que te dan. Mira cómo te pegan y te golpean con palos y con diferentes cosas. Mira todo lo que te están haciendo, los latigazos que te arrancan la carne en vivo de la espalda. Mira todo lo que estás pasando. ¿No te duele, Señor? Sí me duele, pero me importa poco lo que me hacen. Pero mira la burla, me importa poco la burla. Me importa poco el menosprecio. Mira la humillación tan terrible. Me importa poco la humillación que me están haciendo. ¿Por qué te importa tan poco? Porque yo tengo un destino al cual llegar. Tengo un propósito que cumplir. Tengo almas que lavar y que salvar y que redimir. Y nada me va a detener de lograr y hacer lo que he venido a hacer. Nada me va a detener. Yo voy a hacer lo que he venido a hacer. Y Él menospreció el oprobio. Nosotros nos quedamos estancados en el oprobio. Cuando alguien nos hace algo malo, cuando tenemos una experiencia desagradable, negativa, vergonzosa, humillante, y nos quedamos estancados dándole un valor tan importante a algo que no le debemos de dar valor. ¿Por qué le damos tanto valor a los desprecios? Ay, es que lo que me dijiste no se me olvida y nunca se me olvidará. Aquello que me dijiste aquel día, aquel momento, aquella ocasión, lo tengo grabado y no lo suelto. ¿Por qué retener esa basura? ¿Por qué darle tanta importancia a lo que no debe de tener importancia? Porque es un estorbo en tu vida que te va a impedir llegar a la meta, llegar al final, llegar a la bendición que Dios tiene para tu vida. Entre más atención e importancia le das a lo oprobio en tu vida, más se tornará en un estorbo que limitará la mano de Dios trabajando sobre tu vida para lograr su propósito. El Señor dice: hijo, no importa lo que pases, no importa lo que sufras, no importa las humillaciones, no importa el desprecio, no importa la vergüenza que te hagan pasar, todo eso se pasa. Si te has de sentir mal un ratito, pues siéntete mal un ratito con derecho, pero no te agarres de eso. Haz lo que yo hice, dice el Señor. Mira lo oprobio, mira la vergüenza, mira la humillación, mira la afrenta, mira la injusticia, mira eso negativo y tómalo en poco y di: eso no es nada para lo que Dios tiene para mi vida. Eso no me va a impedir llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Eso no me va a detener de realizar lo que Dios quiere que yo realice, de que se realice la obra que Dios tiene pensada, planeada para mi vida. Cosas maravillosas, cosas lindas que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces no le demos un lugar especial al oprobio. Dice que el Señor, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Sufrió el dolor, sufrió la vergüenza, sufrió los azotes, los golpes, todo lo negativo que pasó, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando el oprobio. Entre más menosprecies el oprobio, entre más tomes en poco las cosas negativas y desagradables que te han pasado. Hermano, me criticaron. Hermano, hablaron de mí. Hermano, me hicieron esto, me hicieron lo otro. No le des importancia a eso. Entre más importancia le des, más el enemigo te va a estorbar. Pero entre más importancia le des a lo que Dios ha dicho de ti, que Él va a hacer en ti, que Él te va a bendecir, que Él te va a sacar adelante, vas a mirar la gloria de Dios en tu vida, vas a mirar el plan de Dios realizarse en tu vida, y vas a entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. Veamos qué dice la palabra. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Vamos a leerlo. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos.
En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas en la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Estamos hablando de lo que es ser una obra de Dios. Obra de Dios, no obra de un hombre, no obra de una religión, no obra de una emoción, obra de Dios. Las obras de Dios, primeramente, como ya venimos leyendo, es Dios el que las comienza y es Dios el que las consuma o las perfecciona, las termina, las realiza de una manera maravillosa. Y pongamos atención cómo el profeta Habacuc expresa en este versículo 2 del capítulo 3. Dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Este hombre está haciendo una oración a Dios. Y su oración profunda de su corazón es: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Si analizamos esos dos puntos primeramente, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿En medio de qué tiempos? En nuestra vida, desde que creemos en el Señor hasta que muramos o hasta que Cristo venga por nosotros, vamos a pasar por diferentes etapas, diferentes tiempos. Físicamente vamos pasando diferentes tiempos. Económicamente, emocionalmente pasamos diferentes tiempos. Aún espiritualmente pasamos diferentes etapas y momentos de nuestra vida. Problemas, necesidades, enfermedades, situaciones, pasamos diferentes tiempos. Enfrentamos retos, enfrentamos luchas, situaciones de una manera, situaciones de otra. Hay veces que es una primavera en nuestra vida. Todo florece, todo es hermoso, todo es lindo. Pero hay momentos que son inviernos fríos, inviernos donde somos como esos arbolitos peloncitos sin ni una hoja, que todo parece que lo perdemos y que uno mira el palito ahí y se mira como que ya está muerto y seco, pero no está muerto ni seco, está vivo, solo está pasando por una etapa de invierno. Llega la primavera y comienza a forrarse una vez más de retoños hermosos, de nuevos renuevos nuevos, de fruto nuevo, de follaje, de hojas, de flores, etcétera. Viene una vez más a reverdecer porque entra a una nueva etapa, a un nuevo tiempo. Hermano, cuando estás pasando un tiempo difícil, no pienses que es el final de tu vida. Es solamente una etapa de tu vida. Hermano, estoy pasando un invierno frío. Soporta ese invierno frío. Agárrate del Señor, confía en el Señor, persevera, permanece con la gracia del Señor. Ese invierno va a pasar. Dice la Escritura: por la noche durará el llanto, pero por la mañana vendrá su misericordia. Aleluya. Viene un cambio, viene una etapa diferente, viene una bendición diferente para nuestra vida. No todo es invierno, tampoco todo no es primavera, ¿verdad? En veces quisiéramos que todo fuera verde y hermoso y como el arbolito en primavera que se pone lindo, las flores se llenan de flores hermosas, de colores lindos, los arbolitos se llenan de fruto, de follaje, de flores y todo, pero no todo es primavera, no todo es invierno. Hay un verano, hay un otoño, hay un invierno, hay una primavera. Hay diferentes tiempos y etapas por las que pasamos en nuestra vida. Y la oración de este siervo era:
obra, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, no importa qué tiempo es. A lo mejor estoy pasando por una primavera. No te confíes en que todo va bien. No te confíes en que todo está reverdeciendo y floreciendo y fructificando y hay flores hermosas que brotan de tu vida. No te confíes en eso simplemente porque va a pasar la primavera. Es tiempo de avivar tu obra, o de que permitas que Dios avive su obra en ti en medio de la primavera. Cuando todo va bien, no dejes de buscar a Dios. Cuando no hay necesidad, no dejes de buscar a Dios. Cuando tienes abundancia, no dejes de buscar a Dios, porque vas a necesitar esa fortaleza para la siguiente etapa donde vas a pasar, que vas a sentirte débil, decaído, que vas a sentir que no puedes más, pero ya estuviste orando en el tiempo cuando todo iba bien, ya estuviste fortaleciéndote, ya estuviste llenándote. La obra de Dios en tu vida se estuvo avivando en esta etapa de tu vida. Pero muchas veces cuando todo va bien, nos cruzamos de brazos y nos tiramos a dormir. O sea, literalmente nos descuidamos. Y cuando nos llega la angustia y la aflicción, andamos que no sabemos ni qué hacer, desesperados y angustiados, porque muchas veces no aprovechamos cada etapa de nuestra vida para que sea avivada. Si todo lo tienes y te va bien y vas floreciendo y estás en una primavera espiritualmente, no te confíes, busca de Dios, llénate de Dios, fortalécete de Dios, para que cuando llegue el día malo estés firme y te mantengas firme y continúes firme y le sirvas a Dios en cualquier etapa, en cualquier condición. Sigas adelante perseverando. Dios quiere que perseveremos. Entonces voy a perseverar avivando o permitiendo, pidiendo a Dios y buscando que Dios avive su obra en medio de los tiempos, en cada etapa, en cada tiempo. Que Dios ponga su mano sobre mi vida, que Dios trate conmigo, que no se acorte el trato de Dios sobre mi vida en la etapa donde hay abundancia, ni en la etapa donde hay escasez, ni en mi primavera, ni en mi invierno. Que no se detenga la mano de Dios de estar trabajando sobre mi vida. Ese debe de ser nuestro propósito, no confiarnos en ninguna etapa. Si estás pasando por el invierno más frío que pueda haber y te sientes desmayar y congelar, no desmayes, porque no es el fin de tu camino, no es el fin de tu carrera. Aún un poquito más, dice el Señor, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma, para perseverar, para mantenernos firmes en el Señor. Entonces mantente. Estás sufriendo, estás batallando, mantente confiando en el Señor. Ya va a pasar esa etapa, ya Dios traerá un cambio en tu vida, una etapa diferente. Pero aprovecha esa etapa buscando a Dios. Llega tu primavera, llega tu verano, llega tu otoño. Aprovecha cada etapa buscando al Señor, fortaleciéndote en Dios. Que Dios trabaje, que Dios avive su obra en tu vida. Y nunca vas a hacer una obra olvidada, una obra marginada. Nunca te vas a convertir en ruinas olvidadas, como esas ruinas que se quedan olvidadas y ya no se siguieron trabajando y allí están inservibles. De nada sirve esa ruina, deteriorada cada día más y más, porque no se siguió trabajando. Nosotros no nos convirtamos en ruinas, convirtámonos en obras gloriosas de Dios. Que la mano de Dios no deje de estar trabajando sobre nuestra vida, y de esa manera vamos a perseverar como obra de Dios hasta el final del camino. Bendito su nombre. Entonces dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Luego agrega: en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué significa eso? En medio de los tiempos, hazla conocer. Que se dé a conocer, Señor, qué clase de obra soy. Que se dé esa era la oración de este profeta. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que se dé a conocer qué clase de obra soy. ¿Nos atreveremos nosotros a decirle al Señor lo mismo? Señor, que se dé a conocer qué clase de obra soy. Porque si pasas por el fuego, por la prueba, por la lucha,
pues ahí se va a dar a conocer qué clase de obra eres. La obra de Dios, esa obra permanece, persevera, se mantiene porque es obra de Dios. Pero la obra que es obra de la religión, obra de los hombres, obra de la emoción, obra de rituales y cosas superficiales, de apariencias, etcétera, etcétera, esas obras se desvanecen, esas obras no permanecen, no perduran. Y cuando nosotros decimos: Señor, en medio de los tiempos, da a conocer que soy obra tuya, Señor, lo que estamos diciendo es: Señor, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la necesidad, ayúdame, Señor, dame la fuerza para perseverar y permanecer como obra tuya, alabándote, glorificándote. No voy a confiar en ti cuando todo va bien, y cuando todo va mal voy a renegar de ti, Señor. No, yo quiero dar testimonio de que soy obra de Dios, Señor. Quiero que se dé a conocer qué clase de obra soy, Señor, y voy a dar a conocer, o tú, Dios, vas a dar a conocer a través de mi vida la clase de obra que yo soy. Cuando llegue la adversidad, el problema, la necesidad, y a pesar de todo eso, siga firme, alabando, glorificando el nombre del Señor con todo mi corazón. Se va a dar a conocer que somos obra del Dios viviente. Aleluya. Imagínese usted al siervo de Dios Job, cuando fue probado y lo perdió todo. Perdió sus hijos en un momento, todos. Qué tan doloroso sería eso. Perdió su salud, perdió sus finanzas, perdió sus bienes, sus animales. Y su esposa viene a animarlo diciendo: ¿aún retienes tu integridad? De una vez maldice a Dios y muérete. Qué buen ánimo, ¿verdad? Qué bendición. Eso es algo terrible. Él pasó todo eso y él responde de esta manera y dice: ¿solo estaremos contentos y alabaremos a Dios cuando todo nos va bien? ¿Y cuando todo nos va mal, renegaremos? ¿Qué acaso no ha dado Dios? Si Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Desnudo nací, desnudo me voy a morir. Que sea el nombre del Señor glorificado. Y exaltó a su Dios y en nada pecó, porque él declaró que era obra de Dios en medio de los tiempos difíciles, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la angustia. Él manifestó que era obra de Dios. Vea cómo dice ahora acá el versículo 17, que es el contexto de lo que estamos leyendo en el mismo capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Podríamos decirlo: aunque se acabe la comida y se acabe el trabajo y se acabe el dinero del banco y ya no haya tarjetas de crédito para poder comprar y no tengamos con qué sostenernos y con qué pagar la renta y con qué pagar los biles. Eso es lo que está diciendo la palabra traducido a nuestro tiempo actual, ¿verdad? ¿Por qué ser el sustento del tiempo antiguo? El tiempo antiguo alguien diría: allá no pagaban renta, hermano. Pues sí, pero dependían de que la higuera diera fruto. Y si no daba fruto, pues ¿qué iban a comer? ¿Verdad? Y las vides, dice, den su fruto, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. O sea, mueran las ovejas, desaparezcan las ovejas y ya no haya ni leche, ni queso, ni carne de las ovejas, ni nada de aquello, y no haya vacas en los corrales. E igualmente dice: con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces miramos que este hombre dice: aunque falte todo, aunque me quede sin nada, aunque no tenga ni para comer, aunque no tenga ni para pagar la renta. Eso es lo que está diciendo literalmente. Dice: con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en mi Dios, en el Dios de mi salvación. Qué precioso. Eso solamente se puede hacer cuando uno permite que Dios esté trabajando en su vida como obra de Dios. Que Dios tenga su mano sobre de uno, trabajando en medio de los tiempos, avivando su obra en medio de los tiempos.
Y luego dice el versículo 19: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. ¿Sabe qué significa eso? El Señor es mi ayudador, el cual hace mis pies como de sierva. ¿Sabe lo que es una sierva? Lo que es ese animalito que anda en las laderas, en las montañas, entre las rocas, en lo más resbaloso, donde ni un lobo puede subir allí ni puede entrar, porque se cae y se desbarranca y se mata. Esos animalitos, lo que son esas cabras monteses que andan, tienen pies tan especiales que se agarran de una manera tan especial, ¿verdad? Para brincar de una peña a otra. Uno trata de brincar y se va volando por un despeñadero. Ellas no. Ellas se agarran bien porque tienen una especie de pezuña, pero tienen algo con lo que se agarra la pezuña especial ahí en la pezuñita, ¿verdad? Y se agarra de la piedra, de la peña, y son tan chiquitas sus pezuñitas, sus patitas, ¿verdad? Y se agarra, y ahí ellas andan brincando y saltando y se burlan de los depredadores, de los lobos, de los leones, etcétera, porque no pueden llegar donde ellas están. Andan con libertad entre lugares peligrosos, pero ellas tranquilas, porque son diestras para poder caminar en sus alturas, entre las peñas, entre peñascos, entre voladeros que hay ahí, todo ello. Ahí andan tranquilas. Donde todos resbalan, ellas no resbalan. Donde todos caen, ellas no caen. Donde todos no pueden andar, ellas pueden andar. Así Dios dice: quiero hacer tus pies como de sierva. Donde todos tropiezan, tú no has de tropezar. Donde todos resbalan, tú no has de resbalar. Donde todos se desaniman, tú no te desanimarás. Donde todos flaquean, tú no flaquearás. Tendrás pies como de sierva, habilidad y capacidad para caminar y brincar y saltar y andar libremente en medio de donde muchos o la mayoría no pueden andar. De donde muchos han resbalado y caído y muerto porque no pueden andar ahí. Solo el que tiene pies de sierva puede andar en ese terreno. Si tú vas a sobrevivir en terrenos peligrosos, en terrenos difíciles, necesitas pies de sierva para sostenerte, para agarrarte, para mantenerte, para no resbalar, para afirmar tu caminar sin ningún problema en el terreno que sea. Tenemos que aprender a caminar en cualquier terreno, y para caminar en cualquier terreno solo con pies de sierva. Porque si tú tratas de caminar con pies de león o de oso o de otro animal, ¿verdad? En ese terreno vas a resbalar y vas a caer y vas a perecer. Muchos, cuando caminamos por terrenos escabrosos, por montañas peligrosas, por situaciones terribles, que muchos resbalan y tropiezan y caen, ahí es donde nosotros necesitamos los pies de sierva. Pidámosle al Señor esos pies de sierva para que te mantengas firme donde muchos han caído, para que te mantengas avanzando donde muchos han retrocedido, para que no le des la espalda al Señor cuando muchos se la han dado. Solo con pies de sierva, firmeza espiritual que solo Dios puede dar, confianza en Dios, firme y estable, que nada te mueva de Él, que nada te aparte de Él, porque tienes pies de sierva. Eso te ayudará a adorar a Dios, como dice aquí el contexto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no haya mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. En mis alturas me hace andar. Me habilita mis pies, me los agilita para andar en alturas, para andar en terrenos, repito, que otros han tropezado y resbalado y caído, pero tú no caerás. Pruebas,
Problemas, decepciones, desánimos, necesidades, sufrimientos, etcétera, 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 son terrenos por el que muchas veces vamos a pasar en la vida y que no vamos a poder evitarlo, pero solo con pies de sierva estaremos seguros. Pongámonos de pie en esta hermosa y linda